Estamos considerando, tal como expresábamos en nuestro estudio bíblico, el libro de Deuteronomio, donde hemos comenzado a analizar el segundo discurso de Moisés que dio a las orillas del río Jordán al pueblo de Israel. Y fíjese que nos llamaba la atención, apreciados hermanos, el poder distinguir y comprender muy a fondo la diferencia entre el pacto de Israel dado en Horeb o Joreb y el pacto de Abraham hecho con, perdón, y el pacto de Dios hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. El primer pacto, el cual el pueblo de Israel, el primer pacto fue un pacto de obras, el cual el pueblo de Israel se comprometía a hacer todo lo que el Señor les había hablado, todo lo que el Señor les había dicho. Pero el segundo pacto, el pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob, fue un pacto en la gracia de Dios, donde Dios se obligaba a sí mismo y con juramento a hacer todo cuanto había prometido. Indudablemente que el primer pacto dependía de la competencia humana por el cumplimiento de sus términos, y solo ese hecho nos basta como para poder manifestar el total fracaso de aquella institución. Sin embargo, el segundo pacto descansa sobre la capacidad divina para llevar a cabo todos los propósitos que Él está prometiendo. Y en esto no hay ninguna posibilidad de fracaso. Fíjese que teniendo este panorama digamos, claro ante nuestra mirada, hemos de comprender bien entonces que el tema de la ley, la cual nadie puede alcanzar por ella la justificación delante de Dios y por ende la vida, con tratar de guardarla, y por otro lado hemos de considerar la moralidad de la ley, la cual es una aplicación permanente y universal, pues de ella apreciamos que el que hurtaba no hurte más. Pero si mirásemos a la ley como un fundamento para nuestra relación con Dios, encontramos que pisamos un terreno totalmente distinto. Fíjese que el judío piadoso estaba sobre el terreno de la ley y no podía estar allí, pues solo era muerte y condenación. Es decir, la ley le era una carga. Para él la ley era una cama en la cual no podía recostarse a descansar. Y este judío piadoso no podía ni siquiera abrigarse con los pliegues y matices que tiene la ley. Pero en cuanto al gentil, es decir, al no judío, jamás ha sido colocado bajo la ley. Así entonces, dentro de la mayordomía divina, podemos visualizar que el judío está bajo la ley, pero el gentil está sin ley. Y en ese sentido, sea bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Que en su glorioso mensaje a los gentiles, Él ha sido y es un mensaje de salvación, en toda la justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Y no en vano el divino autor escribió en la Escritura, fíjese, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y es más enfático aún el texto ahí en Romanos capítulo 3, el cual Dios ha propuesto en propiciación, es decir, por ofrenda, por la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia, y expresa la causa, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es así entonces que podemos concluir de que el gentil no está bajo la ley, sino que bajo la gracia en un mensaje que Dios da en su mayordomía. Fíjese que el texto aún es más enfático ahí en el capítulo 3 de Romanos. Dice así, que aún, ¿dónde está la jactancia? Dice la Escritura. Esta es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, de ninguna manera, dice el texto.
más por la ley que es de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. He ahí la base para el gentil, pero no para el judío, no para la israelita del tiempo de Moisés. Teniendo esto, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo con respecto a lo que estamos considerando de la ley en este segundo discurso de Moisés a las orillas del Jordán, vamos a seguir analizando ahora una tercera parte de nuestro estudio que va a estar en el capítulo 5, desde el texto 12 al texto 21, como se expresaba. Leamos la palabra del Señor, si será posible poder desplegar el texto. Deuteronomio capítulo 5, desde el texto 12 al texto 21. La palabra del Señor dice así: guardarás el día del reposo, para santificarlo, como Yahvé tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo a Yahvé tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu primogénito, ni tu peregrino, que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allá por mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. Texto 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que hemos procurado al menos expresar los puntos de vista de la gloriosa verdad de que los creyentes en Cristo no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Continuaremos ahora en nuestro capítulo 5 de nuestro libro que estamos analizando, donde se nos describen allí los 10 mandamientos de la ley divina. Pero hemos de notar, apreciados hermanos, que aquí en Deuteronomio no lo tenemos exactamente como están descritos en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, donde fue dada la ley al pueblo de Israel, allí en el Sinaí. Pero podríamos dilucidar. En Éxodo 20 tenemos la historia, pero aquí en Deuteronomio capítulo 5 tenemos no solo la historia, sino además el comentario de la dicha ley. En Deuteronomio, entonces, tenemos la presentación de los motivos morales y el legislador, Moisés, hace los llamamientos, los cuales están fuera de lugar en el libro del Éxodo. Solamente esos llamamientos a estos motivos morales lo hace en este libro del Deuteronomio. Si comparásemos, por ejemplo, el séptimo día que es de reposo, el Sabbat, el día de reposo, Sabbat en hebraico. Si comparásemos, por ejemplo, la referencia al Sabbat, el día de reposo, en Éxodo 20, podríamos leer la porción. Les invito, Éxodo 20, vamos a leer desde el texto 8 al texto 11. Y vamos a considerar allí la ley que Dios dio al pueblo de Israel con respecto al día de reposo o al Sabbat. La palabra del Señor en Éxodo 20 dice así: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo,
para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero en Deuteronomio capítulo 5, en la porción del texto 12 al 15, dice lo siguiente. Volvamos a leerlo para poder compararlo y recordarlo. Deuteronomio 5, el texto 12, dice: guardarás el día de reposo, el Sabbat, para santificarlo, como Yahvé tu Dios te mandó. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es Sabbat, reposo. A Yahvé tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Al leer estas dos porciones acerca del día de reposo, el día de Sabbat, para santificarlo, el séptimo día, encontramos que hay una diferencia en estas dos porciones. Fíjese que en Éxodo 20, donde hemos leído, el mandato de guardar el Sabbat se funda en la creación. Sin embargo, en Deuteronomio 5 está fundado en la redención, sin aludir bajo ningún momento la creación. Allá en Éxodo 20, ¿no es cierto?, leíamos: 6 días trabajarás, más el séptimo será día de reposo, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Hace referencia en Éxodo 20 a la creación, la mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Vale decir, en Éxodo 20, el mandato de guardar el Sabbat se funda en la creación que Dios hizo. Pero en Deuteronomio capítulo 5, el mandato de guardar el día de reposo se funda no en la creación de ninguna manera, sino en la redención. ¿Y por qué? Porque en el texto 15 aquí del capítulo 5 dice: y acuérdate que fuiste siervo de la tierra de Egipto, y que Yahvé tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces hay una diferencia bastante considerable entre la porción de Éxodo capítulo 20 y lo que estamos considerando aquí en Deuteronomio capítulo 5. Éxodo 20, el Sabbat está considerado debido a la creación que hizo Dios, los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día. En Deuteronomio, el día de reposo está relacionado con la redención que tuvo Israel al ser sacado y redimido de la tierra de Egipto. En otras palabras, los puntos de diferencia nacen del distinto carácter que tienen estos dos libros, es decir, el propósito de la proyección que tienen estos dos libros, y son perfectamente claros para toda mente espiritual, ¿verdad? Fíjese que con respecto a la institución del día de reposo o el Sabbat, hemos de recordar que descansa enteramente sobre la autoridad divina, es decir, la autoridad directa de la palabra de Dios. Otros mandamientos exponen distintos deberes morales, y todo el mundo lo sabe que es moralmente malo matar o robar, como considerábamos en nuestra introducción. Pero en cuanto a la observancia del Sabbat o la observancia del día de reposo, nadie podría reconocer que ella era un deber.
si no hubiera sido señalado distintamente por la autoridad divina, ¿verdad? De aquí que salta una inmensa importancia e interés poder analizar este día. El Sabbat, o día de reposo, se ha designado y presentado en especial prominencia como un precioso vínculo entre Yahvé e Israel. Es un sello de su pacto para con ellos y un poderoso elemento de la prueba de su afecto que tendría que tener Israel hacia Dios. Así, fíjese que en el 16º capítulo de Éxodo, esta conexión del día de reposo ahora está conectada con el maná que Dios envió. Leamos brevemente esa porción. Éxodo capítulo 16, apreciados hermanos. Éxodo capítulo 16, y vamos a leer del texto 22 al 28. La palabra del Señor dice así aquí en Éxodo 16. Y en el 6º día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Yahvé, mañana es el santo sábado, dice aquí, pero es Sabbat, y el reposo de Yahvé. Lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy, y lo hubierais de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es Sabbat de Yahvé, y no hallaréis en el campo. En los 6 días recogeréis, mas el 7º día es Sabbat, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? La negligencia que tuvo Israel en el Sabbat, en ese 7º día, en el cual tenían que el día viernes recoger 2 porciones, ¿no es cierto?, para poder guardar, perdón, el día sábado tenían que recoger 2 porciones para poder guardar para el 7º día, muchos fueron negligentes. Y eso demostraba, esa negligencia que tuvieron del día Sabbat, demostraba que andaban descaminados en cuanto a todos los mandamientos y leyes del Señor. En otras palabras, el Sabbat era la gran piedra de toque, por así decirlo. Es decir, la medida, el patrón, la medida y el patrón de cómo andaba la senda del estado moral del pueblo de Israel. El Sabbat, el guardar el Sabbat, era la medida del estado moral de sus corazones con respecto a lo que apreciaban de los mandamientos hacia Dios, hacia Yahvé. Podemos leer el texto 29 allí del mismo capítulo 16 de Éxodo que dice, mira que Yahvé os dio el Sabbat y por eso os día en el 6º día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Se suponía que en el Sabbat tenían que encontrar el descanso y tener comida, tener el recurso para alimentarse. Por lo tanto, era un santo Sabbat. También encontramos, fíjese, al final del capítulo 31 de Éxodo, tenemos un notable pasaje aquí que prueba la importancia e interés en la mente de Dios o en la mente de Yahvé que le daba al Sabbat, vale decir, al día de reposo. A Moisés se le había dado una completa descripción del tabernáculo de testimonio y con todos sus
pertenencias u utensilios. Y Moisés en ese momento estaba para recibir las 2 tablas del testimonio en manos de Yahvé. Como si Dios quisiera dar a entender el pensamiento que él tenía, es decir, el lugar que ocupaba en la mente de Dios el santo día del reposo, el Sabbat. Veamos ahí en Éxodo capítulo 31, del texto 12 al 17. Dice así, Éxodo 31, texto 12. Y habló además Yahvé a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis Sabbat, mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Yahvé que os santifico. Así que guardaréis el Sabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará la obra, más el día séptimo es Sabbat de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que hiciera obra el día de Sabbat morirá ciertamente. Guardarán pues el Sabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Esta porción que acabamos de leer aquí en Éxodo 31 es muy importante. Demuestra muy claramente el carácter permanente que tiene el día de reposo. Los términos que se hablan de él son enteramente suficientes para poder demostrar que no era una institución temporaria, pasajera, sino que era una señal entre mí y vosotros, dice Dios, por vuestras edades. ¿Qué significa eso? Que el Sabbat, el día de reposo, era un pacto perpetuo, era una señal para siempre entre el pueblo de Israel y Yahvé. Esto nos demuestra, apreciados hermanos, primero, que el Sabbat era para Israel. Segundo, que el Sabbat es una institución permanente en la mente de Dios. El día de reposo, llamado Sabbat en hebraico, fue distinta y exclusivamente instituido para la nación judía. De él se habla enfáticamente como un signo, una señal entre Yahvé y su pueblo. No existe la más remota sugestión de que fue el Sabbat dirigido a los gentiles. No hay una sola sentencia en las escrituras inspiradas por el divino autor que indiquen que el séptimo día, el Sabbat, tiene algo que ver con los gentiles. Algunos expresan que, bueno, en Génesis capítulo 2 se nos habla del Sabbat o del día de reposo y que forzosamente ha de tener algún alcance más amplio que la sola nación judaica. Bueno, leamos Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2 y veamos qué dice allí el texto 2 y el texto 3, que fue el día de la creación. Texto 1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Génesis capítulo 2, texto 1. Texto 2, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado o creado y hecho. Aquí, la porción que hemos leído, no se menciona para nada al hombre.
No se dice aquí en la porción de Génesis que hemos considerado que el hombre reposará el séptimo día, de ninguna manera. Dice que Dios reposó el séptimo día después de haber acabado su obra y que bendijo Dios el séptimo día. Allí vemos entonces de la manera más clara, apreciados hermanos, que el Sabbat, el día de reposo, el séptimo día, fue dado a Israel como pueblo, en su reconocida relación por el pacto que hizo Dios con Israel. Ahora, que Israel no lo comprendieron, que no apreciaron ese día de reposo, es evidente. Pero el séptimo día, el Sabbat, el día de reposo, era un signo entre Dios y su pueblo amado Israel. Y era una poderosa prueba moral de cómo estaba el estado espiritual del pueblo, si es que guardaba con gozo, con alegría y con santa devoción ese séptimo día. Era una prueba el Sabbat, era un parámetro para poder medir su devoción hacia Dios, y era la señal entre el pacto de Dios con Israel, para ver su estado moral y de los sentimientos de su corazón respecto a lo que ellos apreciaban de Dios. Ahora fíjese que en el libro de Levítico, vamos a Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, aquí aparece el Sabbat o el día de reposo a la cabeza de todas las festividades descritas en este maravilloso capítulo que estudiamos en su oportunidad. Lo cual aprovecho de decir que sería bueno poder repasar los estudios que hicimos en el libro de Levítico. Aquí el Sabbat en Levítico es la expresión del descanso eterno de Dios, el cual es un propósito que aún tiene Dios en su corazón con respecto al pueblo de Israel. Llevar a su pueblo cuando hayan pasado ya sus fatigas, sus pesares y sus tribulaciones. Llevarlos a ese bendito Sabbat o día de reposo que aún queda para su pueblo, o aún queda para el pueblo de Dios. De varias maneras, entonces, Dios se preocupaba a él de mantener este glorioso descanso ante los corazones de su pueblo. El séptimo día, el séptimo año, el año del jubileo, todas esas cosas las encontramos en el libro de Deuteronomio. Pero ¿qué encontramos aquí en la lectura del capítulo 23 de Levítico, desde el texto 1 al texto 3? Dice así: y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Yahvé, las cuales proclamáis santas convocaciones, aquellas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el séptimo día, Sabbat de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis, Sabbat es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Todas las fiestas, todas las solemnidades serían en ese séptimo día de Sabbat, incluido el día de Yom Kippur, el día del perdón, que lo estudiamos profundamente en nuestro estudio de Levítico. Entonces, de varias maneras, Dios se preocupa en mantener este glorioso descanso para su pueblo, en los corazones de su pueblo, ya sea el séptimo día, el séptimo año y el año del jubileo. Todas estas hermosas épocas sabáticas fueron señaladas para poder significar aquel bendito tiempo cuando Israel será reunido en su amada tierra suya, cuando el Sabbat será guardado en toda su profunda y divina bendición como nunca antes lo ha sido guardado. Pero, apreciados hermanos, cuando leemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que
a los príncipes y a las cabezas del pueblo judío en la época del Señor Jesús estaban continuamente oponiéndose a nuestro Señor Jesucristo tocante al Sabbat. Veamos esa porción, cómo los judíos, cómo los fariseos, los escribas y los doctores de la ley y los príncipes se ocupaban constantemente a oponerse al día de reposo con respecto al Señor Jesús. Veamos en Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos a leer allí una porción, los 11 textos, desde el 1 al texto 11. Lucas, capítulo 6, texto 1. La palabra del Señor dice así: y aconteció que pasando él, el Señor Jesús, por los sembrados en un sabbat, segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sabbat, en los días de reposo? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a solo los sacerdotes? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del Sabbat. Y aconteció también en otro Sabbat, en otro día de reposo, en otro día, séptimo día, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en Sabbat, por hallar de él, de que le acusasen, perdón. Mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dice: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en Sabbat hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Qué profundo el texto que hemos leído. Qué conocimiento más profundo se nos da aquí de la falta de sinceridad e inutilidad de los esfuerzos del hombre por guardar el sabbat, ¿verdad? Por causa, pensando en esos fariseos y en esos escribas. Esos guías religiosos habían permitido que los discípulos hubieran perecido de hambre antes de ver profanado su sabbat cuando recogían las espigas, y habrían permitido que aquel hombre que hubiese llevado a la tumba su mano seca antes que la curaran en su sabbat del séptimo día. La verdad que al leer aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, la verdad es que estos fariseos, el sabbat era el de ellos, pero no era el sabbat de Dios. No podían comprender. Las instituciones legales deben ceder ante la gracia de Dios, la cual salía a remediar las necesidades humanas. La gracia se eleva en su magnificencia, apreciados hermanos, por sobre todas las barreras legales. Y la fe se regocija ante su esplendor allí. Pero la mera religiosidad se ofende ante las actividades de la gracia y el atrevimiento de la fe. Los fariseos no veían que el hombre de la mano seca, no veían en el hombre de la mano seca que el hombre era un notable comentario viviente del estado moral de la nación de Israel en los tiempos del Señor Jesús.
Ese hombre de la mano seca era una prueba viviente de que ellos estaban lejos de Dios a causa de su ceguera y su religiosidad. Si ellos hubieran sido como debían ser, entonces no habrían manos secas que curar, pero no lo eran. De allí que su sabbat, el día de reposo de estos fariseos, era una vacía formalidad, una ordenanza sin poder y sin valor, una deforme anomalía aborrecible a Dios y de todo incompatible con la condición humana. Eso es lo que nos revela la Escritura, inspirada por el divino autor. Y al llegar a este punto, apreciados hermanos, entonces podemos observar la diferencia que existe entre el Sabbat, que es el séptimo día dado a Israel, y el día del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesús, que anduvo haciendo bienes en el día de Sabbat, como cualquier otro día cualquiera. Y habiendo cumplido finalmente la gloriosa obra de redención en esa cruz del Calvario, y una vez el muerto, aprecie esto, apreciado hermano, el Señor Jesús pasó el Sabbat en la tumba y se levantó el primer día de reposo, el primer día de la semana. Como el primogénito de los muertos se levantó y cabeza de una nueva creación en la cual todas las cosas son de Dios y en la que podemos añadir con una seguridad absoluta la cuestión de guardar días, meses, tiempos y años. La muerte de Cristo puso fin a toda esa orden de cosas y su resurrección nos introdujo en una esfera totalmente distinta, en la que es nuestro elevado privilegio andar en luz y en poder de esas eternas realidades, las cuales son nuestras en Cristo, y que son un vívido contraste de la superstición y observancia de una religiosidad que solo refleja carnalidad y mundanalidad. El hecho que hemos de notar, apreciados hermanos, es que el Señor Jesús pasó el Sabbat, el séptimo día, en la tumba. ¿No es este un hecho significativo? No podemos dudarlo, ciertamente que sí. Aquí vemos entonces la completa abrogación del antiguo régimen. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es del primer día de la semana? Si miráramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que se habla de 2 días de manera muy distinta. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla del Sabbat, el séptimo día, el día de reposo, donde los judíos se reunían en su sinagoga para la lectura de la ley y de los profetas. ¿Y qué más habla el libro de los Hechos? Habla del primer día de la semana, donde los cristianos se reunían para partir el pan. Los 2 días son tan distintos como lo son el judaísmo y el cristianismo en el día de hoy. Y no hay ni un fundamento en la escritura inspirada por el divino autor para la idea de que el Sabbat, el séptimo día de reposo, fue absorbido por el primer día de la semana, que es el octavo día. ¿Dónde está en la escritura el fundamento para afirmar que el Sabbat ha sido cambiado desde el séptimo día al octavo día
o al primer día de la semana. El Sabbat no es solamente un séptimo día cualquiera, sino el Sabbat es el séptimo día. El Sabbat para Israel fue y es el séptimo día aún en el día de hoy. Pero el octavo día dirige nuestros pensamientos hacia adelante, hacia la eternidad. Y el octavo día en el Nuevo Testamento se llama el primer día de la semana, como indicando el comienzo de aquel nuevo orden de cosas, de las cuales la cruz es el cimiento imperecedero y el Cristo resucitado la gloriosa cabeza y centro. Aquí tenemos entonces, apreciados hermanos, desplegados ante nuestra mirada algunas de las glorias del cristianismo verdadero, práctico y vital, en contraste de todas las estériles y secas formas de religiosidad carnal y mundana. La vida cristiana no consiste en la observancia de ciertas reglas, mandamientos y tradiciones humanas. La vida cristiana consiste en una realidad divina que transforma el ser y el corazón del hombre. La vida cristiana está basada en una nueva criatura, en una nueva creación. Es el tener a Cristo en el corazón y a Cristo reproduciéndose en nuestra vida diaria con el poder del Espíritu de divinidad que fue derramado desde el día en que creímos en nuestros corazones y fue derramado sin medida, dice la Escritura. Es el nuevo hombre formado sobre el modelo de Cristo mismo y apareciendo en los detalles de nuestra vida diaria, en nuestra familia, en los negocios, en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes, en nuestro carácter, en nuestro genio, en nuestro espíritu, en nuestro estilo de forma de cómo vivimos, en nuestra conducta, en todo. No es asunto de una mera profesión o un dogma o una opinión o de sentimientos. La vida cristiana es una realidad de vida y una vida incomparable. Yo he venido para que tengáis vida, dice el Señor Jesús en su palabra, y para que en vuestros vientres corran ríos de agua viva. Ese es el cristianismo. Es el reino de Dios establecido en el corazón del hombre, ejerciendo su bendita dominación sobre todo su ser, derramando su maravillosa influencia sobre todas nuestras esferas. Es un cristiano todo aquel que sigue las benditas pisadas del Señor, que pasó haciendo bienes, haciendo todo para satisfacer toda forma de necesidad humana, viviendo no para sí mismo, sino para otros, deleitándose en servir y dar a otros, listo para calmar y simpatizar con cualquier espíritu quebrantado y corazón desolado. Esto, apreciados hermanos, es el verdadero cristianismo. Es lo divino, lo espiritual, todo lo que Dios ha desplegado en el corazón del creyente en Cristo. Cuán diferente de todas las formas que se revisten la legalidad y la superstición. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y continuaremos nuestros estudios en el libro de Deuteronomio.